Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un episodio más de Mal Gusto. El mal gusto, el mal Iba a gusto. decir mal índole, como un cuento de Javier Marías. No, El mal gusto. el mal gusto, El sí. mal gusto, yo soy Félix. Sí, yo soy Luis. La sesión pasada, tras el juego de las cartas, quedamos que íbamos a revisar em, la habitación de Nona, La habitación de Nona, sí. de Cristina Fernández Cubas. Ujú. Es una, pues yo diría que la mejor cuentista viva Ok, en lengua española, o lengua castellana. Es de Barcelona, pero escribe en español. ok. Y pues nada, como todas las sesiones, vamos a hacer un pequeño resumen sobre la historia y luego vamos a A discutir, discutir a ver qué pensamientos nos dejó el el cuento, relato, el ¿no? cuento. Sí, la sesión pasada vimos Holy Motors Holy y hoy Motors. toca narrativa. Entonces, Sí, bueno, yo les daré un breve resumen y ya empezamos. sí. Los personajes son Nona, la hermana de Nona, el papá, la mamá, la abuela, un personaje que se llama El Quien Yo Me Sé, Quien yo me sé. que es el nombre que le pone la narradora, y Crispy, que es Es como pues la empleada la ama doméstica, de ¿no? llaves. No La ama sé, de llaves. no Está sé, bien, sí. está bien. Pues la hermana de Nona nos narra el misterio que provoca en su vida la llegada de su hermana, el alejamiento que sufre con sus padres al no ser la favorita. Poco a poco nota que ella no es igual a los demás, la hermana, Nana, Nona. es especial, bueno, especial entre comillas, Sí, y que no pronuncia la R. Bueno, todos los niños creo que no pronuncian la R, pero... ok. Y tiene los ojos rasgados. Con el tiempo descubre que eso especial no necesariamente es bueno. Día a día convive con los hermanos y con los amigos imaginarios de su hermana Nona y empieza a dudar de su propia realidad. Su propia realidad se empieza a desvanecer. Y el relato concluye revelando que Nona jamás, No, que la que la narradora. narradora jamás tuvo a una hermana que se llamara Nona, sino que más bien ella es Nona. Ella es Nona y se Y, imaginó una hermana que es la que narra, ¿no? El cuento. exacto, y ese es como su doppelganger. Sí. Y, y pues ese doppelganger está ahí para dar escape a una identidad todavía no aceptada, ¿no? Es lo que decimos. Sí, bueno, pues vayamos poco a poco, detalle a detalle, con este resumen. Sí. Este, Bueno, para empezar, ¿qué te pareció? ¿Tú ya habías leído? ya había leído a Cristina Fernández Cubas, ya Ajá, había leído el cuento, el cuento. no lo había entendido. Por eso te pregunté, antes de que empezáramos a grabar, le Sí, pregunté a Luis qué había entendido él. ajá, Yo no había imaginado lo que tú habías imaginado, pero ok, ahorita lo comentamos. sí, Yo simplemente lo había visto como un doppelganger, sí, pero, pero pues sí tiene sentido pues que tenga una condición, una ¿no? condición, sí, Pues nada, o sea, la narración empieza con una narradora sin nombre, sí, en primera persona, relatando desde que llegó Nona, su hermana, pues le dijeron que era especial, ¿no? ujú, Y desde que llegó Nona, pues su vida cambió, primero porque sus papás ya no le hacen caso, ujú, y segundo porque su hermana Nona como que crece a lo ancho y a lo largo, ajá, y ella no, ¿no? y ella no, ajá. Y siente que los papeles de hermana mayor y hermana menor se sustituyen, ¿no? Sí, O sea, sí, como que se Nona intercambian, ¿no? pasa a ser la hermana mayor y ella es la hermana menor. Ajá, Y que eso se ve, ya estamos en la discusión, ¿no? Sí, ya estamos en la Ok, discusión. que eso se ve, que es como un elemento así muy, muy característico que en la ropa, ¿no? En donde lo natural, digamos, o sea, como que hay una inversión de los valores naturales en cierto sentido. Ajá. Y como que eso se ve expresado mucho en la ropa, que lo normal es que el mayor le herede la ropa al menor, ¿no? Sí. Y en este caso, como Nona sigue creciendo y la narradora no, es a la inversa, ¿no? O sea, Sí. la ropa que le compran A a Nona Nona y que le deja de quedar es se la la, que le le dan toca a a la la... narradora, ¿sí? Sí, Ajá. sí, sí. Y Y justamente va avanzando el tiempo en la narración y tiene un misterio con Nona, porque Nona siempre se encierra en su habitación Ujú. y, Y no deja que nadie entre, no ¿no? deja que nadie entre. De hecho, nada más la ama de llaves nada más puede llegar a limpiar el cuarto una Ajá, vez a la semana sí, y Nona se encarga del resto de la semana. Y bueno, y como que siente que los papás consienten más a Nona, sí.
como que le pasan todo, Ujú. y que tiene secretos, ¿no? Que Nona tiene secretos que la narradora no puede, No no logra, alcanza a pues, a observar. descubrir. Ajá, exactamente. Sí, como que el conflicto principal, ¿no? Digamos, es Ujú. esta como búsqueda de respuestas, ¿no? Por parte de la narradora en Sí, torno a Nona, ¿no? Porque en un momento Nona empieza a decir que tiene un amigo imaginario y en las noches empieza a hablar con ellos, ¿no? O sea, sí. bueno, con sus amigos imaginarios. No solo uno, tiene una Tiene, tribu, ¿no? ajá, que son, sí, es como un grupo de amigos imaginarios con los que ella está. Pero sí se menciona que Nona no tiene mucha, pues, actividad social fuera de eso, ¿no? O sea, como Sí, que nada más, termina la escuela ajá, exacto. y se va para Y su regresa a casa. su casa y se mete a su cuarto y se encierra, ¿no? Sí, y además que van a dos escuelas diferentes. Una escuela, la narradora va a una escuela normal y Ujú. Nona va a una escuela especial. Lo que se dice especial, ¿no? Sí, bueno, algo como importante mencionar es que la narradora sí quiere convivir con Nona al principio, quiere jugar Ujú. con ella, pero Nona No quiere, no quiere, no no tiene acepta, interés. no tiene interés por ser amiga de su hermana Ujú. y ella se siente frustrada, pero también nos cuenta que ella tiene secretos, que está enamorado de su psicólogo, Sí, que es un joven, sí, que es muy guapo, se supone, ¿no? un joven guapo que tiene un suéter azul, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Que le toma una fotografía para tener la silueta, ¿no? Le dice Sí, como que le al psicólogo, le dice, dice, quiero tener tu silueta para un proyecto de escolar ajá, y y nada más tiene la foto, pues para verla, ¿no? para Como, verla porque le gusta así ese es. psicólogo y y pues nada, o sea, como que Nona es un misterio, la narradora va a tratar de resolver ese misterio, qué está pasando en la habitación de Nona, por eso se llama el cuento La habitación de Nona, Sí, y de repente hay muchos simbolismos con las pescadillas, sí. Sí, con el símbolo de la serpiente comiéndose su propia cola, ¿no? ajá, Que Fernández Cubas lo que hace es que como que lo hace, pues como que lo tropicaliza, ¿no? En cierto sentido, o bueno, lo adapta a la realidad de ellas, hispanista, a sí, hispanista, y entonces el símbolo es como una pescadilla que se va, que, que se está que se come, ¿no? a Su sí cola. misma, Ajá, porque sí, así sí, se sí, prepara el platillo, o sea, como que así se sirve, ¿no? sí, Se sí, sí, supone. Yo nunca he claro. comido eso, fíjate. No, yo tampoco he comido una Pero pescadilla. así de ese Ahorita en conceptual, ¿no? edición Una pondremos voy a tener que poner así, exactamente. una Una pescadilla de esas. de esas, Que es el uroboros, el ¿no? Uroboros, Es ajá, una serpiente que se come su propia cola, ¿no? que Entonces, es el simbolismo de todo el cuento, ¿no? así es. Que básicamente, bueno, siguiendo avanzando en la narración, la narradora dice, bueno, ya estoy harta de quiero saber qué está pasando en la Ujú. habitación de Nona. Y ella escucha que hay más voces, ¿no? O sea, que no solamente es la de Nona, sino que sí está con más. O sea, de repente pega el oído a la pared y dice que escucha otra gente. Sí, Pero cuando entra, pues no hay nadie, ¿no? cuando O no hay sea, nadie y que ha de decir que, bueno, que Nona ha de ser muy buena imitando voces, ¿no? ajá. O sea, debe estar Sí, como le busca. el sentido lógico, ¿no? Exactamente. Y de hecho los logra ver porque cuando está Nona y ella en una piscina, Ujú. ve que los amigos imaginarios de Nona levantan a Nona en el Sí. aire y se lo va a contar a Sí, que su... la imagen que describe es como si levitara, ¿no? O sea, Ujú, como que Nona de repente está sumergida nadando y en un momento se levanta, o sea, sí, como si estuviera flotando. Y porque siempre eso siempre pasa, ¿no? Que Nona cuando se siente observada deja deja de hablar con los amigos imaginarios, ¿no? Y sí. deja de jugar y todo, o sea, como que se, se, se ve observada o se descubre observada y como que regresa A su realidad. a la realidad. Realidad. Sí, sí, Ajá. sí. Como que sí es como cuando los juguetes de Toy Story, ¿no? Ah, exacto, sí, Que sí, los sí. ves y entonces se quedan quietos para que no los descubran. Ujú. Así Nona con sus amigos Con sus amigos imaginarios imaginarios. y la narradora es la que observa ese Sí, comportamiento, ¿no? Luego avanza la narración y entonces dice, bueno, ya voy a descifrar qué está pasando en la habitación de mi ajá. hermana. Cuando todos se van a la escuela, los papás se van a trabajar, eh, Nona se va a su escuela especial y la narradora también supuestamente se va a la escuela, A la normal, a la digamos. normal, entre comillas la normal, Ajá. se regresa a la habitación
bueno, se regresa a la casa para entrar a la habitación de Nona, Cuando no está Nona. cuando no está Nona, y bueno, no encuentra absolutamente nada, o sea, abre el cuarto, lo ve muy limpio, muy ordenado, Ujú. y y después lo que hace es que ve que el ordenador de su hermana está encendido, Sí. y que la contraseña, o sea, que no solamente está encendido, sino que Sí, está tiene abierto acceso para directo, ¿no? para Y que en- lo pueda ver, sí. Para que lo pueda ver, entra a la carpeta de fotos Ujú. y encuentra como muchas fotografías pues de jóvenes Sí, de hombres como como semidesnudos, ¿no? exactamente. Con el torso descubierto. Descubierto. Y entre las fotografías se encuentra la fotografía que ella tenía de Ujú. su psicólogo. Sí, sí, que Es- tiene, o bueno, lo describe como una edición ahí muy burda, ¿no? sí, 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 O sea, como como que que es lo la metió foto, Photoshop exacto, y le puso un torso desnudo de alguien. de alguien Ajá. al psicólogo, Sí, bueno, del que su hermana está, del que está enamorado, del que ¿no? está enamorado del Y se narrador, sí. enoja muchísimo la narradora porque es como, ¿cómo obtuvo esa fotografía Nona? Que era su secreto, ¿no? Ajá, que era su secreto y cómo es que Nona, pues, ahora, o sea, ¿cómo es posible que ella, que la narradora, bueno, que la narradora ya no tenga secretos y que Nona Ujú. sí siga teniendo? Sí, Porque, pues, no descubre otra cosa ajá. más Más que que, lo que ella quiere que ella vea, ¿no? sí, Que o la sea, pareciera narradora que vea. Nona planeó todo Sí. y dejó el ordenador descubierto y todo Ujú. para que viera la hermana de Nona Ujú. que encontró su secreto de que está enamorado del psicólogo. Sí. Y entonces se enoja mucho, empieza a destrozar la habitación de Nona y ya cuando tenga destrozado todo, llega la ama de llaves, La ama de que se llaves. llama Crispy, y llama a los papás porque pues Como como crispy, me imagino como, pues como de crujiente, ¿no? Como las ajá. pescadillas fritas, porque son fritas, ¿no? Ah, sí. No tendrá eso No que se ver, tendrá o una no tiene nada. simbología en el nombre. Bueno, ahorita lo Ah, es que vamos a eso, ¿verdad? vamos a Sí. eso. Bueno, llegan los papás tras la llamada de la ama de llaves y pues La regañan, ¿no? la regañan porque está destrozada la habitación. La narradora trata de explicar que encontró las Sí. fotografías de Nona y que tomó una fotografía de alguien del que ella estaba Ujú. enamorada. Y los papás como que entran en cierta desesperación, Sí. Discuten entre ellos, discuten ¿no? entre ellos y, y como que, Sí, bueno, la mamá que tiende a desesperarse le dice, ¿no? Que, o sea, porque en un momento la narradora le dice, Nona no existe. ujú, Y lo que pasa es que este, su mamá le dice que, su que, mamá le dice que la única que existe es Nona, ¿no? ajá, Y como que el giro, digamos, del cuento es que no existe, la narradora no existe, o sea, no tiene una hermana Nona, o sea, solamente es Nona, sí, em, que es la que está conviviendo con los papás. es la que está conviviendo con los papás. Sí, sí, Sí. sí. Y es como, ¿Te bueno, parece si hacemos una pequeña pausa? sí, una pausa de hidratación. Sí. Pues nada, ya regresamos de la pausa porque esta Lola, no Nona, se empezó a llevar el Una bolsa. envoltorio, una bolsa Del tripié del tripié, con el que grabamos. se empezó a llevar la utilería. Entonces, para la supervivencia de la utilería, tuvimos que parar. Les presentamos a la Lola y ya. Muerde mucho, es muy pequeña y es muy linda. Sobre todo Eh, es muy linda. y esperemos que no nos demande por salir en No, grabada. porque no puede dar su permiso. Ajá, no puede dar permiso. Bueno, Yo imagino que, bueno, está bien, estábamos con el cuento de con Fernández. Fernández Cuba. Bueno, nos Sí. quedamos. En que ella es la que, o sea, que no existe. La narradora no existe. Sí. Ujú. O sea, la narradora no existe y el cuento se produce bajo un marco pues de una diégesis ficticia, ¿no? O sea, Sí, porque tenemos como o sea, Nona es la que se imagina así es. la existencia de su hermana, Sí. ¿no? No, Y, exactamente. O sea, lo que estábamos, o bueno, a la conclusión a la que llegamos es que
¿Sí es metaficcional o no es metaficcional? ¿Sí es metaficcional o no? Pues para mí sí hay un grado de rompimiento de dos diégesis, no muy borgiano, ¿no? O sea, como una historia dentro de Exactamente. esta historia es como una muñeca rusa. Sí, 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 sí. Tienes un marco como un marco de referencia, que Ujú. es la narradora, sin nombre, y luego aparece Nona, que te dice que la narradora no existe, ¿no? Exactamente. Y bueno, de hecho hay un cambio de voz, ¿no? O sea, sí, 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 específicamente en la última página en la última página. dice una invención, su hermana imaginaria, palabras que me atraviesan como lanzas y de lo que no puedo defender, pero me sobrepongo. Tomo aire, empujo la puerta y entro en el santuario con paso firme. Es una forma de convenir. Sé que soy Nona. Es una forma también de que nadie me interrumpa durante un rato y logre poner orden en mis pensamientos. Pero ya no me siento asustada ni triste. De pronto nada más entrar me ha asaltado la seguridad de que esta situación tampoco es nueva. Ya la he vivido antes y no una sola vez, sino varias. Ujú. Ahí, bueno, declara abiertamente que ella es Ella es Nona. Nona. Sí. Sí. Entonces, tenemos un narrador en tercera persona Ujú. en el 95% Sí. del cuento. Y en la última página, pues ya nos revela pues que no es, ¿no? Que No, que es una invención. sí. Una invención. Este. Y bueno, Bueno, y decímoslo, sí, pues es que ahora platicando, llegamos como a la conclusión de que Nona, pues, tiene síndrome de síndrome de Down, Down. ¿no? Sí. O sea, que tiene que tiene la condición que al ser vista desde una perspectiva como, pues, de una niña, se le llama especial, ¿no? Ajá, sí, o sea, lo decíamos por el adjetivo, por el comportamiento. Sí, Este, por la cuestión de los ojos rasgados también. ajá, los ojos rasgados. De hecho, hasta buscamos las características Sí, para ver que no nos estuviéramos confundiendo de la de condición. la condición. Y dijimos, ¿coinciden o no coinciden eh, este, mm, Con, las, con la narración. con la narración, ¿no? Sí. Que sí, Ujú, que necesita atención, ¿no? Es una de las ujú. características. La terquedad, la Eh, dificultad para comunicarse. ajá, sí, porque en algún momento de la narración, pues menciona que como que no la entiende, ¿no? Sí. Y Es, aparte, pues no tiene, o sea, tiene sus amigos imaginarios nada más. sí, O sea, no tiene otros amigos. que justamente ella dice, ¿por qué tengo amigos imaginarios? O sea, se hace raro que tenga amigos imaginarios porque su hermana Nona, la narradora, piensa, ¿por qué tiene amigos imaginarios Ajá, si no es hijo única? Cuando eres hijo único, pues tiene sentido que tengas amigos imaginarios porque no tienes con ajá. quién platicar. Ujú, Pero si tienes una hermana, pues ujú. platicarías con tu Con hermana, ella, sí. sí. Que eso es Ya muy desde ahí nos está interesante. revelando, ¿no? Bueno, Sí, sí. exactamente. O sea, empieza a hacer como esa alusión a lo que es el final, pero a mí me parece interesante que Nona invente una hermana imaginaria con la que no habla. Eso es como, o sea, que tiene varias invenciones Nona, ¿no? O sea, en el sentido de, son sus amigos los que la levantan en la piscina y con los que habla en la noche, Ujú, pero también la hermana misma es una invención ujú. y con ella no tiene relación, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, como que, bueno, sí, lo que estábamos diciendo es que esa, O sea, esa, no se il- lleva bien consigo mismo, pero sí exacto, se lleva bien con sus amigos imaginarios. sí, sí, y justamente yo como lo vi es que esa invención de la hermana, este, sí es a partir de como una falta de aceptación, ¿no? De aceptación a sí misma, o A sea, su condición. a la condición que tiene y a la situación que vive, ¿no? Porque, este, Pues es ajá, que o tú ahí cómo pues, me ves. entra dudas, ¿no? O sea, no sé si la niña es plenamente consciente de que existe el síndrome de Down Ujú, y solamente como que nota que hay una diferencia con el resto de sus sí, compañeros y entonces tiene que hacer un doppelganger o tiene que inventar a alguien más ujú, para imaginarse cómo es eso que es distinto, ¿no? O qué es eso que es sí, especial. que es especial, sí. Entonces supongo que Sí, puede ser que no a lo mejor sea, ella tampoco lo tiene tan claro. A lo mejor ella dice, nosotros nos atrevemos a decir que síndrome de Down sí, puede ser otra cosa. otra Sí, porque condición. no se deja claro, o sea, No nunca se se deja, dice, ¿no? nunca se dice,
lo decimos por los ojos rasgados. Sí, o sea, hay como ciertos indicios, Ujú. eso de llamarle especial, o sea, puede tener, yo siento que sí tiene una discapacidad intelectual, Sí. ¿no? Porque va a una escuela especial, porque si no se le llama especial, la mamá como que es algo muy Sufre sensible, ¿no? Y sufre, Sí. y Y es que es y por otras cosas, ¿no? O sea, sí, y es un tema muy polémico. Bueno, yo a mi mamá me acuerdo mucho que me recordaba o me decía eso de cuando de repente encontrábamos niños que tenían diferencias, entre comillas, sí, donde me decía no lo veas, ¿no? sí, Porque mirarlo era discriminarlo o señalarlo, ¿no? Que ujú, la mirada como sí, que también, transgrede. ajá, Pero pues como niños creo que no nos queda claro ni no, existe una moralidad muy clara. O sea, la moralidad que tenemos como niños es la moralidad que se nos heredó de los papás. sí, Y hasta eso, pues, o sea, no distinguimos ni entre el bien ni el mal porque pues no, estamos pues no, o sea, como que repites patrones, patrones. ¿no? O sea, como que entiendes, no tengo que hacer esto porque me dijeron que está mal, Ajá. pero no sabes Sí, como, cuál es el problema o por qué está mal o así. Y justamente se socializa a los niños como para ignorar las diferencias o como para, pues sí, sobre todo las discapacidades, ¿no? O sea, sí. como que te dicen no lo veas y no... O sea, Eh, como si no fuera diferente, como de este pendejo, ¿no? Tú este sí, pendejo, o sea, sí, sí, sí. O sea, como haz que no existe, ¿no? Que eso es ajá. peor, ¿no? Sí, exacto, pues sí, porque Eh, hay una invisibilización, ¿no? O sea, sí, sí, sí. en vez de que hay una, de que se socialice a los niños para que, pues, busquen incluir, ¿no? O para, pues sí, una cuestión más, más inclusiva, es como de ignorar, de ocultar las cosas, ¿no? De no lo veas, no menciones que tiene esa Ajá. diferencia, o sea, Sí, como que todo se toca así como con pincitas, ¿no? Y eso es sí, lo que pasa en el cuento. sí, porque en el cuento nunca menciona que tenga nada, pero se entiende entre líneas. Ujú, Y incluso hasta a nosotros nos cuesta, o sea, de hecho Luis estaba preocupado antes de que empezáramos el episodio, me dijo, oye, ¿cómo nos vamos a referir? ¿Cómo le vamos a decir? Si vamos a hablar del tema, no vamos a hablar del ajá, tema. ¿Qué tal si lo interpretamos mal y Fernández Cubas se enoja se con nosotros, enoja y nos manda un correo diciéndonos que por que favor nunca más, nunca más leamos su obra, ni nunca exacto, más sí, hablemos de su obra? Pero dije, bueno, creo que lo importante de leer es atrevernos a interpretar. ajá. Y Y, también creo que el cuento sí permite, ¿no? O sea, o sí permite sea, esa interpretación, o sea, no es así como que no es algo una que no, sobreinterpretación. O no, sea, ni tampoco lo sacas así de la nada, no, no, ¿no? O no. sea, sí El texto. hay indicios dentro del texto que permiten hacer esa afirmación, Sí. ¿no? Pero también lo que estábamos diciendo es que, hola, bueno, Que hay un rasgo como de de. fantasía, ¿no? O sea, que también es fantástico. Y que no mencionar lo especial o no especial permite que Bueno, mejor dicho, mencionar lo especial, Sí, pero el bueno, misterio de lo especial. exactamente, que hay un misterio dentro de lo especial, permite que el lector llene los espacios y entonces no sabe si a lo mejor hay un elemento fantástico, ¿no? Ajá. Dentro de la creación de las creaciones de Nona y de las ilusiones que tiene Nona. O sea, uno llega a pensar que sí tiene, eh, pues, una característica como especial en el sentido de que puede eh, hacer cosas que los demás no No pueden, pueden. Ah, ok, ¿no? sí. O sea, siento que Uh, O ajá, sea, como que hay tres niveles por los que pasa Fernández Cubas, que es el metaficcional. sí, Bueno, ese se entiende, el metaficcional se entiende hasta el final del cuento, ujú, porque juega entre un narrador y otro, sí, entre que el narrador existe y no existe. sí, Em, Está el relato policíaco, porque hay un misterio que se resuelve. sí, Y también hay un relato fantástico, ujú, porque ese misterio se podría resolver desde una interpretación fantástica, ¿no? sí, sí, exactamente. O sea, Eh, pues es que el cuento se puede interpretar desde esos tres puntos de vista, ¿no? O sea, es fantástico porque hay una niña que como que puede conjurar entes invisibles, ¿no? sí, sí, O sí, sea, porque eso es parte de lo que ve la narradora. O sí, sea, eso es parte de la realidad de la narradora. O sea, eso no es una imaginación ni una invención, ¿no? sí, sí, sí. Digamos,
sino que sí es algo que pasa, ¿no? O sea, se eleva, o sea, que al final se pone en duda porque es ella misma contando su historia, Sí, sí, sí. pero Ajá, como que todavía como hay un pacto de ficción dentro de la ficción, ¿no? O sea, sí, exacto. te O sea, voy a como que nosotros creemos lo que está diciendo la narradora, o sea, no se pone en duda, Sí, sí, sí. hasta el final. De hecho, eso es como muy interesante en temas teóricos literarios, porque juega entre el narrador en tercera persona y el narrador en primera persona, y siempre está como la duda de qué es más confiable, un narrador que te cuenta las cosas así Ajá. de Sí, frente, sí, sí, sí. o alguien que testimonia, ¿no? Es un Ujú, relato autobiográfico ujú, o relato del yo, y un relato testimonial, ¿no? Porque a su sí. vez se testimonia a su hermana Nona, que es ella, ¿no? Sí, que es las dos, ¿no? O sea, Ajá. en un principio, bueno, también creo que digamos, como lo confiable de la narradora siempre se pone en duda, porque hay como también un sesgo muy claro, ¿no? O sea, de sentir, pues como cierta, pues no desprecio, pero sí como envidia y como esas cosas hacia su hermana, ¿no? O sea, como que para empezar, aunque sea un narrador que sí existe y no sepamos que no, sí se puede poner en duda porque las emociones son muy, digamos, influyentes en la manera en la que cuenta, ¿no? Ujú. Entonces, siento que en ese sentido primero no es confiable y luego cuando sabemos, o sea, como que pasa por dos filtros, ¿no? Porque es primero el filtro de la hermana y luego es el filtro de Nona, que resulta que está contando su historia a partir de un artificio, ¿no? De una cosa que no existe, como es su hermana, Como ¿no? su hermana, sí. Este, pues hay muchas preguntas que deja el cuento, o sea, es un cuentazo. Sí, sí, es un cuentazo, la verdad. Es borgiano porque es el sueño dentro del sueño, la historia dentro de la historia, una Exactamente. muñeca rusa. Hay fantasía, hay detectivesco, o sea, sí, es borgiano, es metaficcional porque hay distintos narradores, Ujú. pero también pues una duda sobre el consumo de sí mismo. Yo diría que es un poco como canibalista el cuento, ¿no? Ok. Este, La... es canibalista porque pues está consumiendo a sí misma al relatarse y Sí. cuando se acaba el cuento Ajá. desaparece la hermana, ¿no? Sí, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque al Nona decidir permanecer en la habitación porque eso no lo hemos mencionado, que hay un momento muy importante en donde dice que Nona va con su habitación a todas partes, ¿no? O sea, que no Ajá, es un espacio físico, sino que existe simbólicamente en donde esté Nona, o sea, no necesita ella de un lugar para tener su habitación, ajá, ¿no? Y entonces al final del cuento lo que pasa es que como que ella reniega de lo que le dicen sus papás y se sí, vuelve a encerrar, ¿no? sí. Entonces sí deja de existir la hermana, pero como que nada más hasta que acaba el cuento pues digamos que como que al volver a entrar a la habitación vuelve a empezar la ilusión, La ¿no? ilusión, sí. Y también eso es parte de justamente esa cuestión del autoconsumo, ¿no? Sí, o O sea, sea, y de ese por eso símbolo, es lo el que símbolo, decías. lo de que era un ejercicio canibalista, Ujú. o sea, porque es muy claro, ¿no? ¿Cómo se llama el platillo? La La pescadilla. pescadilla, y pues el símbolo de que ella es ella misma Ajá, narrándose, sí. y que se acaba la historia cuando sus papás se lo niegan, ¿no? O sea, ella relata, oye, pasó esto, esto y esto, y te dice, no, no es verdad, y Ujú, entonces como que hay un golpe de realidad y se acaba ella misma, por así decirlo, y vuelve a ujú. empezar. Y vuelve a empezar. Ajá, como que su vida es una ficción Ujú. que acaba, que muere y nace cada vez que los demás, o sea, se lo interponen, ¿no? Sí. Porque si por ella fuera, la ficción continuaría y Ujú. el cuento seguiría. O Sí, sea, el sí, sí, cuento se digamos que sí. acaba porque interceden los Sus papás. papás. Sí. Y eso me recuerda mucho como al Quijote, ¿no? Porque el Quijote, bueno, no sé si ya lo leíste. Yo no leí el Quijote, fíjate. Te voy a hacer un spoiler, te voy a hacer un No, spoiler. por favor. Sí, por favor. Bueno, ya pasó muchos siglos. Ah, sí, sí tengo Este, tiempo, ¿verdad? este, Ya tuve tiempo para leerlo y no lo he no, leído, güey. ¿ya tienes qué? ¿19 años? 19 ya. Pon tú que aprendiste a leer a los 5, Ya tuve 14 años para leer el Quijote 14 y ¿qué onda? años y no. Bueno, ya lo voy a Eh, leer pronto, o sea, bueno, pero también no sé los que no pero aunque te no diga, importa, o no sea, importa. ya... Al final del Quijote,
O sea, ¿sí el final? ¿Lo vas a contar el final? No, déjame tapo los oídos. No, diga, pues sí, ya, o sea, está si bien. quieres tapas de los oídos. Si no, tápense los oídos. Si usted no ha leído El Quijote, fíjate, tápense los oídos. Córtelo aquí, corte. Ajá. Póngale pausa. O bueno, adelántele. Ajá. Unos 2. Yo le pongo ahí ahí va a estar la marca de cuando ya se dijo el final. Ya se dijo el final. Entonces, ¿qué es lo que pasa ¿Qué con es lo que el al final? Quijote? Pues al final, Don Quijote acepta que su fantasía no es real, Ujú. que los molinos no son, que todo lo que pasó, todas las aventuras, Ok, no fueron realidad, reles. Ajá. que fueron una fantasía. Sí. Y entonces se postra en la cama, empieza a fallecer, y Sancho le dice que no, que tiene que regresar a la aventura, que tiene que Ujú. regresar a continuar con su vida. Sí. Y entonces él la niega y niega todo excepto a Dulcinea. Ok. Y Dulcinea siempre existió, que es un mensaje muy bonito porque todo lo demás en la vida no existe, pero el amor sí. Por eso Ya. Dulcinea es el símbolo del amor. Ujú. Y, y entonces, pues ya ahí fallece el Don Quijote. Ujú. Pues todos lloran, etcétera. Ujú. Y pues ya, o sea, me recordó porque es lo mismo, o sea, es una narradora que está contando un relato, una ficción. Y llegan los demás y le dicen, no es verdad. Ujú. Y ella, pues, lo acepta por un momento, Ujú. pero después regresa. Es como si un Quijote Ujú. hubiese dicho, órale, pues sí, cierto, todo lo que pasamos no es verdad, fue ficción, pero no importa, ¿no? Pero no importa y vamos a reiniciar las aventuras. Ujú. Perdón, ¿te dolió en tu corazón? La verdad sí. Yo estaba esperando descubrirlo por mi cuenta, pero bueno, ¿por tu está bien. cuenta? Mira, también vas a llorar cuando lo leas lo lea. en clase. Sí, Está bien. en grupo. Ya es llanto grupal. Es llanto grupal. Llanto Por grupal. El Quijote. Por el Quijote, sí. O sea, Qué carrera, es ¿no? un psiquiátrico. Ajá. O sea, es muy parecido Sí, al Colegio de Letras Sí, Hispánicas. sí. Si abres la puerta y hay gente llorando por seres que no Que existieron. no existen. Exacto. Bueno, Este- justamente sí me dolió mucho, pero pasando a otra cosa, Perdón. No, está bien. No, está bien. Voy a tener que... Pues, ¿qué hago, güey? Ya me voy a tener que dedicar a otra cosa, porque pues ya sé cómo termina el Quijote, o sea... No, pues si quieres, como el de los hombres de negro. Sí, me borra la memoria. Estaría bueno eso. Estaría bueno. Bueno, creo que en las narraciones en donde hay una ilusión, Ujú. existen esos dos finales, siempre, ¿no? O sea, como que hay... O sea, si se tuviera que catalogar ese tipo de narraciones como un subgénero, digamos, Ujú. siempre quien sufre la ilusión o quien participa de la ilusión tiene que decidir si permanecer o no, ¿no? Ujú. Por Como ejemplo, Inception. como en Matrix, ¿no? Ujú. En donde hay un personaje que es como simbólico, que no me... o bueno, significativo, que no recuerdo cómo se llama, pero él decide permanecer en la mentira, ¿no? Ujú. Y todos los demás deciden no participar de la mentira. Y siento que justamente eso que dices del análisis de las letras, pues es muy, muy interesante porque uno todo el tiempo está tratando con cosas que no existen, ¿no? Ujú. O sea, este ejercicio del podcast también es eso, o sea, es hablar de cosas que no existen, siempre, Sí, todo sí. el tiempo, ¿no? Y el hablar de la ficción, el hablar Sí. del arte es eso, ¿no? Y siento que se emparenta, o a lo mejor yo lo quiero emparentar con ese mismo tema siempre, pero como que las obras que hemos visto sí son muy así, ¿no? O sea, como que mucho de la relación que tiene la realidad con lo ficticio y con lo que no deja de ser verdadero, ¿no? O sea, como en Holy Motors, que Ujú. la única verdad que alcanza el protagonista es a través de la ficción, Sí. ¿no? Y en Medianeras estas barreras de digitales y así, ¿no? O sea, se hace un espacio de ficción todo el tiempo en nuestras vidas. Sí. Y a través de ese espacio Sí, de sí, ficción encontramos la verdad. Yo creo que sí. Yo Ok. creo que sí. Sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo. O sea, en el discurso de ingreso de Javier Marías para
para la Real Academia Española. Ujú. En el discurso cita a Francis Bacon, que es Un pintor. un Sí, es un pintor, ¿no? bueno, también hizo narración. ¿A poco? O a lo mejor estoy confundiendo, a ver, déjenme, les estoy mintiendo. No sé. Eh, yo tratando de decirlo de memoria. Francis Bacon. Ah, no, Francis Bacon sí es un güey, o sea, es Sí, un filósofo. Yo sí, sí, estaba sí. pensando en otro Francis Bacon. Bacon, sí. El famoso Francis Bacon tiene Es que hay un dos Francis libro. Bacon. Hay un pintor que es muy famoso, que pinta como... Creo que es sí, expresionismo abstracto. Sí, sí lo has Ujú. visto. Es mira. Ah, ya, Sí sabes ya. cuál, ¿no? Sí, sí, sí. Va a aparecer ahí una foto Una foto para de que una de sus distingamos entre obras. un Francis Bacon y otro Francis Bacon. Ajá, entonces hay dos Francis Bacon, pero yo supongo que Javier Marías refería al otro, ¿no? Al otro, sí. Ok. Y el Francis Bacon mencionaba que qué sentido tenía, bueno, en uno de sus textos, Ujú, mencionaba que qué sentido tenía escribir ficción, ujú, cuando han existido tantos humanos en la historia de la humanidad, tantos relatos importantes que serán olvidados, ¿no? Tantas cosas fantásticas o asombrosas, mejor dicho, ujú, en la vida diaria, que ujú, se van a olvidar porque nadie lo registró, ¿no? ujú. Es como de, bueno, ¿qué sentido tiene leer ficción si Sí, hay va a ser vidas, olvidado. si va a ser olvidado las vidas reales, ¿no? Ya, ok. Y Javier María se justifica, ¿no? Que como novelista la única manera de acercarnos a narrar algo es a través de la ficción. Ujú. O sea que nunca se puede narrar la realidad, porque la Sí, realidad ¿no? no es narrable, y lo único que se puede narrar es una reconstrucción, que eso es la Ujú. ficción. Sí, sí, sí. Este, y bueno, no sé, o sea, ¿tú qué piensas, por ejemplo, en el cine de no ficción o en el tema de la, o sea, ¿tú crees que todo cine es ficcional porque es una reducción de la realidad? Ajá. Ajá, o no. Pues es que sí siento que... Yo creo que es el problema de la perspectiva, siempre, ¿no? O sea, siempre existe esta cuestión de dónde se narra o de dónde se mira. Y entonces yo siento que sí, pues sí, sí, sí tiene que ser ficcional. O sea, a menos de que sea un registro que no alteres, o sea, yo creo que los registros que no son ficcionales tampoco son o sea, tampoco son interesantes, ¿no? En el sentido de, o sea, por ejemplo, es ficcional la grabación de una cámara de seguridad. Eso no es ficcional, ¿no? Ujú, O, por ejemplo, si tú dejas una cámara en un parque grabando horas, ujú, no estás grabando ficción, no estás haciendo ficción. ujú. Pero si recortas una parte de esa grabación, Exactamente, o sea, sí, en el momento en el que tú alteras lo que estás filmando, pues ya estás construyendo algo, o sea, una narrativa, pues sí estás construyendo una narrativa que no necesariamente, o sea, que no es verdad. O ujú. sea, yo siento que, digamos, o bueno, que no es realidad, ¿no? Que no es la realidad. Es que sí, ahí estamos en un tema complejo de Sí, conceptos. En mi tesis también yo lo sí, trabajé porque es difícil hablar de verdad, de ficción y de realidad. ajá, Porque, o sea, la verdad incluye la realidad y la ficción. O sea, sí, podemos decir que una verdad se construye con ficciones y con y con realidades. realidad, sí, 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 sí. sí. Pero, ajá, o sea, siento que, o sea, aún el cine documental construye una narrativa, ¿no? Y construye una perspectiva. Y Ujú, entonces en el momento en el que se hace una perspectiva, siempre que pasa algo por un filtro, pues ya es un poco ficcional, ¿no crees? O sea, ya es ya es otra cosa, o sea, ya no es la realidad, o sea, eso no es lo que lo sucedió. que pasó necesariamente, ¿no? O sea, sino esa es la manera en la que se está contando y es la manera en la que te lo están mostrando y cómo el director decide contar una historia, Sí. pero no es esa la realidad. Que no significa que no sea verdadero, que sea... sí, que no sea verdadero, ¿no? Porque... Es verdadero para el director que lo presentó Ujú. o para el que Y lo para quien lo ve, y ¿no? para quien lo ve, ¿no? Y es que parte de mi tesis habla de eso, de que la construcción de la realidad y de la identidad depende de los relatos. Entonces, depende de lo que los demás digan de ti. Sí. Vamos a un corte. Vamos a un corte comercial, una pausa de hidratación. Otra pausa de hidratación. Otra pausa de hidratación.
Bueno, ya regresamos de la pausa Me de estabas hidratación. diciendo, Sí, ¿qué o opinas sea, de la FIFA? de la FIFA. No, bueno, aparte, ¿verdad? Pero, no, o sea, en mi tesis, muy derridiano también, Ujú. decir que la construcción identitaria no depende de un solo relato, sino depende de los relatos que más se repiten y de los relatos que repiten otros sobre ti, ¿no? O sea, Ok. por más que tú te portes bien, si muchas personas insisten en que hiciste algo Ujú, o, y tú te mueres, ese ujú. relato va a pervivir sobre ti, ¿no? Sí, Este, y siento que eso es lo que está pasando en la habitación de en la Nona. habitación de Nona, sí. O sea, la narradora se construye un relato sobre sí misma Ujú, y al construir un relato sobre sí misma crea otra identidad, ¿no? ujú. Que es lo que básicamente hacemos todos los días cuando nos mentimos y decimos que somos más guapos de lo que Sí, somos. sí, sí. Pues sí, obvio, o sea, Creamos una fantasía, ¿no? Nada ujú. más que ella lo lleva a otro nivel. Sí, Este, ella se crea un ente, digamos que, aparte de ella, aparte de ella pero sigue que... siendo parte de, o sea, incluso yo siento, o sea, te pondré ese ejemplo, o sea, siento que de repente vemos a personas por la calle y decimos, nos cae mal, es que nos cae mal por la manera en cómo hablan, cómo viste, o Ujú. etcétera, pero esa persona que nos cae mal es la parte negativa de nosotros, Ok. ¿no? Es el Pues sí, obvio, o revés. sea, sí, 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 o sea, cuando uno pone un juicio en algo, pues eso habla más de uno que del objeto, ¿no? O sea, cuando Ajá, juzgar un objeto no te dice cosas sobre el objeto, sino cosas sobre ti, sí, ¿no? ajá. Y eso es lo que pasa con Nona, que hace un relato que es lo que decimos que es muy poco generoso con Nona, ¿no? O Sí, sea, dice que es mórbida. sí, se le escribe pues medio monstruosamente, ¿no? O sea, Ajá. este, y pues justamente habla pues yo siento que es como una cuestión de que se expresan sus propias inseguridades, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ella se inventa una hermana Que está bien, ajá, entre comillas, ¿no? O sea, porque volvemos al tema de la funa, o sea, nos da miedo decir que está bien o que es normal, ajá, sí que es pero neurotípico, que, dijimos que ese es el término, ajá, neurotípico. neurotípico. Ella se imagina Sí, una hermana que ella, no tiene, bueno, que no es especial, ajá, que no es especial. Para para ponerlo no, en los términos del cuento, sí, sí, sí. ¿no? Sí, porque en comentarios nos van a llover así de, Que nos lleven comentarios, mano, con eso sí, está bien, con eso está bien. con eso estamos bien. Sí, Que hablen mal hable de mal, nosotros, usted hable mal. pero que hablen. Si usted quiere, hable mal. Ok. Este, o sea, sí, o sea, lo dijiste bien. O sea, ella habla mal de Nona y al Ujú. hablar mal de Nona está hablando de sí misma. Sobre todo porque es ella misma. O Sí. sea, porque no existe esa otra persona. O sea, está vista. Nosotros pensamos que hay un filtro que no existe Ujú. realmente, ¿no? O sea, pensamos que es un relato testimonial, pero no es un relato testimonial, Es un porque es un relato gráfico. autobiográfico. Este, pero pues sí es un poco, o sea, sí, yo sí siento que es medio triste, ¿no? Esa cuestión de, o sea, hay una ternura en esa narración infantil, ¿no? Pero también Cruel. es cruel y es triste consigo misma, ¿no? Porque Se desprecia. se desprecia y al construir eh, construye una hermana con amigos que tiene esa relación secreta con el psicólogo, ¿no? O sea, bueno, no es una relación, no tienen ninguna relación, pero pues como ese deseo, esa añoranza también muy platónica, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Este, se caracteriza distinto a cómo Como, describe a Nona, ¿no? sí, Y cómo se describe a quién es ella misma. Entonces, se está negando. ándale, o sea, sí, pues sí, ¿no? En cierto sentido se niega y como que es una abstracción, como que es una manera de lidiar con la realidad Sí. que ella tiene, ¿no? Sí, es un tema filosófico denso porque justamente lo que tú decías, o sea, cuando tú ves al mundo, el mundo te está viendo a ti, o sea, cuando tú lo estás Ujú, describiendo, o sea, entra la gran duda porque nosotros como humanos ujú, todos los conceptos los creamos, o sea, ujú, antes de que supiéramos cómo se ve un átomo, porque ya lo podemos saber cómo se ve un átomo, ujú, pues lo dibujamos, lo imaginábamos, ujú. porque la imaginación es, creo que nuestra capacidad más fuerte
en la humanidad, ¿no? A lo Sí. mejor soy muy absolutista, pero yo creo que es verdad, que antes de cualquier conocimiento tenemos que imaginárnoslo. Sí. Y entonces... Sí, que no es racional necesariamente el conocimiento. O sea, como que el filtro racional ese es después, ¿no? Ajá, sí, O ya sea, uno... experimentas, Ajá, pones ¿no? pruebas. Sí, todo, pero en un principio, efectivamente, es a partir de la imaginación y de la experiencia, ¿no? Sí, imaginas que... Cómo funcionan las cosas. ¿Cómo funcionan las cosas? El concepto de anticipación a la perfección, ¿no? Ujú. Ese es el de yo no sé cómo son las cosas, pero me la imagino para poder construirlo, ¿no? Ujú. Y eso pasa todo el tiempo en lo artístico, como imaginarte cómo escribir un cuento para poder escribir un cuento. Ujú. O te imaginas la pintura Ujú. antes de pintar. Sí. Bueno, y el lenguaje es eso, ¿no crees? O sea, como que, pues, hay una... Es una abstracción de lo real, ¿no? Ujú. Y a la misma, o sea, pues no es científico, es como una, digamos, una imitación de las cosas que están pasando a través del lenguaje. O sea, la narración, la escritura es eso, ¿no? O sea, ¿tú consideras que, por ejemplo, o sea, nosotros le ponemos el nombre de manzana a la manzana porque nos imaginamos, o sea, las letras son como imágenes, o sea, son, No, ¿o cómo? o sea, sí, porque cuando tú dibujas, estás Ujú. creando una palabra, estás Sí, dibujando. sí, sí, cuando escribes haces un dibujito. Haces un dibujito. Un dibujito, un símbolo. Y ese dibujito es un símbolo y ese símbolo Significa manzana, significa manzana. sí. Entonces, Pues es el signo lingüístico, es el ¿no, signo güey? O sea, lingüístico. que es arbitrario y ajá, es como el sonido y las grafías no tienen relación directa con Con el objeto. la imagen mental, ¿no? O Ajá. sea, Y- sí, pues sí, güey. entonces diríamos que es imaginación. O sea, Es todo imaginación, el lenguaje es imaginación. Imaginación, Sí, sí. porque pues estás abstrayendo con objetos reales y los estás poniendo en un lenguaje, bueno, justamente los estás poniendo en una serie de símbolos que constituyen Un lenguaje. un lenguaje, ¿no? Que lo sustituye, ¿no? O Que sea, sustituye, de exactamente. hecho lo vas a ver, bueno, yo ya terminé la carrera, pero tú lo vas a ver puede ser en una optativa de pragmática o en filología, también lo vi con Company, como Ujú. las características de la lengua, y una de ellas era justamente la capacidad de referir algo sin que esté eso presente enfrente de ti. Sí. O sea, no tienes que tener enfrente a un lobo para Pensar en un lobo. o escribirlo. Oh, ok. Sí. Ok. Y no necesariamente todo lo que se escribe pues existe, ¿no? O sea, Sí, claro. la muerte, el amor. Sí, el lenguaje. Hay abstracciones que no se pueden, o sea, no es que vayas. No lo puedes ver, no lo puedes tocar, ¿no? No es que no vayas corriendo una coma o un punto, o sea. Ah, bueno, aparte, ¿no? Ajá, aparte, O como ¿no? las palabras funcionales, ¿no, güey? Sí. Que no existen. O sea, Sí, es como... O sea, es- el y o para o las Ah, y conjunciones, las preposiciones. están no ahí. existen, güey. No existen. Y también las abstracciones, ¿no? O como O sea, las matemáticas también, ¿no? O sea, las matemáticas son símbolos abstractos, ¿no? Y representan... O sea, bueno, yo estaba... sí, bueno, es difícil luego para los niños aprender las matemáticas porque no lo puedes relacionar con nada. O sea, el lenguaje sí lo puedes asociar con algo, ¿no? O sea, una manzana, te enseñan una manzana y te dicen esto es una manzana. ok. ¿No? Sí. Pero el uno, ¿qué, güey? ¿no? Sí, O sea, los números el no cero, los... Ajá, el cero todavía es más complicado porque no es la ausencia, Sí. ¿no? Entonces, es difícil yo supongo que, no sé si para todos los humanos, sí, supongo que puede ser, ¿no? Que comprender las matemáticas porque son símbolos abstractos, Ujú. son cosas que no, y que no tienen representación en la realidad, ¿no? Sí, O sea, que sí. tienes tú que aprender otro lenguaje, casi, Sí, para entender cómo funciona una suma, ¿no? sí. Y además que es conceptual, ¿no? Porque, o sea, las matemáticas tienen conceptos y son aplicados, ¿no? O sea, Ujú. en base a otros símbolos, ¿no? Sí, O sea, una derivada, sí, se pone... Ajá, se pone O más sea, es cada vez más complejo, ¿no? Sí. Sí, porque, por ejemplo, los números son símbolos que ya no se mueven. Pero, por ejemplo, las incógnitas, ahí ya hay otro pedo, ¿no? Ajá, y bueno, hay una reglamentación, ¿no? O sea, están los números naturales, los números racionales. Sí. Este, Pero todo eso lo tienes que saber. O sea, bueno, se supone que lo tendrías que saber para Sí. realizar una operación o para... Es que ahí yo no sé, o sea, porque pensaría como en Newton, ¿no? Que encontró a través de los fenómenos naturales las leyes del movimiento, ¿no? Ujú. Entonces él, por ejemplo, él sí logró concebir
los números o el lenguaje abstracto de las matemáticas a través de la percepción real. No sé si Sí. me explico. Sí, sí, sí. O sea, incluso, ¿no? El número de pi, la proporción áurea. Áurea, sí. Sí, Este, que son cálculos matemáticos, ¿no? Sí, Ajá. pero que sí corresponden a ciertos fenómenos Sí, físicos. como... ajá, Entraríamos en duda sobre si la matemática se descubre o se inventa. también, Y pues pasa lo mismo aquí, ¿no? Si con el lenguaje. con o el lenguaje. y la escritura, sí. Ajá. Pero pues es que no es que. Es que, bueno, nos estamos metiendo en temas densos. Sí. Porque Ajá. no es como que levantes una piedra y digas, ah, mira, aquí está la letra A. No, no, O la pues no. manzana, o la palabra manzana. Sí, no, no. Este. Están los fenómenos, ¿no? Sí. Y O sea, como que entramos en ese filtro de que siempre nuestra cabeza, para poder interpretar la realidad, pues tiene que abstraerla. Sí. Y es lo que está haciendo Nona. O sea, Es lo que- Nona no está sí, entendiendo sí, sí, sí. quién es ella. O sí sabe quién es ella, pero la está negando. Ujú. Y se tiene que abstraer, se tiene que separar de alguna manera, ¿no? Ujú. Pero el cuento concluye con que no se puede separar. O sea, Sí. que Nona sigue siendo Nona, por más que imagine Sí. a una hermana, porque la realidad no se escapa de ella, ¿no? Y es un poco, o sea, es un relato un poco triste, fuera del idealismo, porque el relato idealista te dice, ah, sí, podemos vivir en un mundo de fantasía Ujú. y nada pasa. Y en este caso no es cierto. La realidad está pasando aunque tú la niegues, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, la decisión, pues, es de ignorar, ¿no? De ignorar la realidad por Sí, parte sí. de Nona. Entonces, sí, ahí está como la tristeza, que en lugar de buscar lidiar con la realidad, se escapa, ¿no? Sí, Se escapa de ella. que ahí entraríamos como en un tópico común de la gente, ¿no? Es que tú lees porque la literatura te ayuda a escapar de la Así de la dicen, ¿no? realidad, ¿no? Así dicen. Y yo no sé si la literatura Yo tampoco- forzosamente tenga que ayudarnos a escapar de la realidad, sino yo creo que nos ayuda a afrontarla. O sea, Sí. Sí, más que escapar de la realidad, porque sí se dice eso, ¿no? O sea, como sí, que mucha gente dice, no, pues es que yo leo para para escapar de la realidad. Pues es como... como si fuese una droga, ¿no? Como Ándale, si fuese exacto, sí, sí, sí. como es como- si te Yo pocas veces he leído un libro que yo diga, esto no me recordó nada de la realidad, ¿no? Ajá. O que me abstraiga de la realidad. Sí, pues como que no me hace sentido... Puede que cuando estés leyendo entres a un plano de la narración bueno, en sí, el ¿no? que te olvides de ti. Sí, sí, sí. Ajá. Eso sí. O sea, Que te como olvides de tus que es problemas. como, ok, estoy concentrado en el relato, ¿no? No tiene, o sea, en mis problemas personales, pero pues siempre hay un conflicto o sea, una buena narración, pues lo que tiene es el conflicto humano, ¿no? Sí. O sea, no puedes irte de la realidad, o sea, siempre es como, Regresas ahí. ajá, y es muy extraño que no puedes escapar de la realidad en una ficción, ¿no? Sí. Porque lo que es la ficción, pues es una mentira, o sea, es una construcción ficticia, o sea, es mentirosa, sí, es una construcción que no existe, Sí, sí, ¿no? sí. Y a pesar de que las narraciones son construcciones que no existen, de cosas que no existen, no puede uno escapar o sea, aún ellas no escapan de eso, ¿no? Sí, sí, o sea, por más que quieras, o sea, si lloras es porque te pega en la realidad, ¿no? O sea, Sí, las claro. emociones que te produce es porque asumes que esa persona existe, ¿no? Ese personaje es una persona. Sí. Y entonces lo que le pasa, Ujú. pues es como si le pasara a tu vecino, o a tu Sí, sí, hermano, sí. o a tu mamá, ¿no? Sí, llegas a crear una relación como de familiaridad, ¿no? Sí, sí, sí. Y con personajes que no Que no no existen. estén. Sí, sí, sí. ¿no? O sea, son construcciones, Y que eso es lo importante, ¿no? Porque entras como... O sea, que ni siquiera tienen cara, ¿no? Sí. O sea, es como... Pues, En el cine, por ejemplo, pues le puedes dar la cara cara del actor y las... y sus características físicas, pero en una narración... Sí, o bueno, a lo mejor en libros infantiles o ilustrados, no sé. wow. O sea, pienso en Alicia en el País de las Maravillas. Ajá, Pues sí hay una ilustración y gracias a que se ilustra, pues tiene el boom que tiene, ¿no? también, Entonces, puede ser. y también hay muchas novelas o relatos que necesariamente no tienen que tener rostro, ni se tienen que poner imágenes, Ujú. porque se rompe
la parte del lector, ¿no? Por ejemplo, Sí. piensa en ensayos sobre la ceguera. Hay escenas que si tú le pones una pintura al lado, pues ya le dices en la torre. Ujú. O sea, lo que se lo tiene que imaginar el lector, ¿no? Sí. Y que tanto te lo imagines grotesco, es el nivel de imaginación que tú tengas, ¿no? Ujú. O sea, por eso es importante permitir que el lector tenga esa... Ujú. Sí, sí, sí. Y bueno, y creo que también Fernández Cubas hace eso, ¿no? En cierta medida, como lo decíamos, permite que el lector construya su relato, ¿no? O sea, hasta cierto punto. Es como, o Sí, sea, da estas piezas y da estas, guiños. ajá, como alusiones, pero pues esas interpretaciones las tiene que hacer forzosamente el lector, El lector, sí. ¿no? O sea, el lector tiene que llegar a la conclusión de que tiene síndrome de Down, de que es la serpiente comiéndose su cola, ¿no? Que no sale de la habitación, todas esas cosas, ¿no? O sea, Sí, y yo creo que también por eso es muy impactante, porque tú construyes, pues sí, es como un trabajo conjunto, ¿no? O sea, el autor, digamos, construye junto con el lector Sí. cuando lo lee, ¿no? Entonces, pues sí resulta muy, muy impactante. Sí, resulta, o sea, creo que está muy bien construido el relato, logra el efecto que quiere, y deja preguntas sobre, pues, la identidad, sobre la estructura del relato, y en ningún momento se pone erótico. No. Ese no es el corte que tiene, pero sí me recuerda, o sea, sí me recuerda a mí a otros relatos de canibalismo que sí se vuelven eróticos, ¿no? Ah, sí, el canibalismo es Es- muy... O sea, se relaciona con lo erótico. No, iba a decir, es muy erótico. Ajá, no, pero sí se relaciona Sí, claro. con lo Pues erótico. eso es el amor. Hay que leer algo de canibalismo, güey, porque... Sí, ¿No? Estaría sí, bueno. estaría Bueno, bueno. pero sí, obviamente el amor muchas veces se entiende como un consumo del otro, ¿no? O sea, Sí, como esta cuestión de... pues los besos, Sí, las o sea, obviamente mordidas. la Ah, interacción carnal, ¿no? sí, Pero también en un sentido simbólico o espiritual, también hay siempre una cuestión de como de quedarte una parte del otro, ¿no? sí. Antropomorfia, ¿no? Antropofagia. Antropofagia. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Y Es, también, sí, el canibalismo es un gran tema. sí, es un Pero, gran tema. O sea que, digo, en la habitación no existe esta cuestión. o sea, no es que ella se autoerotice, o sea, No, no, para ni... nada. Y es Pero que sí se consume. se consume a sí misma. O sea, yo creo que es un ejercicio muy onanista, el relato, porque es Ujú, un relato que se cuestiona a sí mismo, ujú, porque está diciendo, no, no es cierto, yo soy nona, ujú. pero o sea, como que nos deja en claro. O sea, hay un ensimismamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Eh, y tanto así que lo describe, ¿no? La narradora. Dice, siempre que entras, ella parece que está en otro plano. sí. Ujú. Entonces, en ese sentido, pues es que, no sé, a lo mejor sí sería una interpretación forzada, porque, o sea, La del canibalismo. no, no del canibalismo, no. La de que es un onanismo o lo que es O sea, el onanismo se entiende. Es que Onana es un personaje bíblico que básicamente. Te leo ¿quieres la definición de onanismo? Si quieres. Mira, aquí dice, el onanismo es un término médico y psicológico que se utiliza como sinónimo de masturbación. Ujú, Así se dice. sí. Es así cuando sí, 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 sí. Cuando uno Y quiere verse fino, para no decir que. masturbación, Ajá. dice onanismo. Mismo. Sí. ¿Pero en qué sentido? O sea, en ese sentido. O sea, De la creo- Biblia, o sea, ibas a decir algo de la ajá, es que Biblia. el Onana es un personaje que, que en lugar de, o sea, en la religión cristiana, bueno, por lo menos, no, bueno, sí, diré cristiana, es Sí, que me estoy cristiana. metiendo No, cristiana, de la Biblia, ¿no? en términos, sí, pero en términos complicados, ¿no? Tiene relaciones sexuales y no concibe en esa relación sexual, Ok. y es un ejercicio onanista porque se produce el placer, pero no se llega a la concepción. Sí, sí, porque los cristianos dicen que Que uno es tiene que procrear, ¿no? en aquello, ajá, sí, tendrías O sea, que... ese es como el Sí, la base, ¿no? O sea, Ajá. están en contra del onanismo. del onanismo, justamente, ¿no? Ajá. Y entonces yo digo que es un relato onanista porque es un relato que no escapa de sí mismo. O sea,
se mantiene dentro de sí y se está masturbando a sí mismo, ¿no? O sea, no, o sea, metafóricamente El hablando, relato, o sea, sí. sí, ¿no? Sí, sí, en el porque, o sea, no lo quiero decir morbosamente, ¿no? O sea, No, no, no. lo trato de dejar ahí claro. No Este, manches. Nah, nah, dice Luis, tus ¿qué cochinadas. pasa? Es una tus, niña, güey. o sea, no. O sea, lo que quiero decir. No, sí entiendo, sí no es con la entiendo. niña, o sea, no es la niña, es el relato. Sí, no, el se- relato yo creo que se sí. está ensimismando en sí mismo. O sea, está. Ensimismando. Sí, o sea, se Sí, sí, está sí, sí, dando sí. amor a sí mismo, ¿no? Y yo creo que sí también es un ejercicio. Bueno, la construcción de otro personaje dentro de ti mismo porque pues es como una diversión, ¿no? O sea, es como esa abstracción de la realidad sí tiene un sentido pues de placer y de diversión, ¿no? Ujú. Porque es buscar una realidad alterna a la que se vive con un sentido escapista, ¿no? Sí. Entonces esa construcción de la hermana de Nona sí creo que sí entra en esa descripción, en esa descripción onanista. Sí. Sí. Sí, o sea, se sale de sí misma, pero sigue siendo ella, ¿no? Sí, Y entonces es lo mismo cuando haces un ejercicio onanista. Te imaginas algo más allá de ti mismo, sí. pero... Pero no sales de ti mismo. No sales de ti mismo. Ujú. Y se produce todo en ti, ¿no? Perdón. ¿Verdad? No me quería poner sexual, pero es que define muy bien Oye, el relato. un relato que no tiene nada que ver con la sexualidad y de repente hablando del Con calzador. onanismo. Sí, Con el así. calzador. ¿Nos quieres decir algo? No. Bueno, Es que está también bien. me recordó mucho, o sea, No, está bien, o me sea. recordó mucho a Leyendas Legendarias, otro podcast que les invito a escuchar, lo que está más bueno que el nuestro. Está más estructurado. Sí, ellos sí tienen. Sí, o sea, buen guión. Te escriben su guión. Escriben su guión, no es improvisado como el nuestro. Llevamos 3 capítulos improvisando, pero Ya, sí, está bien. ya hay que ponernos las No, pilas. está bien, pues así es. Bueno, ya me voy a poner las pilas. Así es el estilo. Así es el estilo, así como Así va. es en frío. En frío. Ujú. Y el último capítulo que sacó Leyendas Legendarias hablaba de un alemán que en redes sociales, bueno, en principios del 2000, en Ujú. un blog, en un espacio común, en línea, solicita que alguien acepte que sea comido. Ujú. Sí, creo que sí he ¿Sí te escuchado. acuerdas de ese? No he visto el capítulo, pero sí he escuchado ese caso. He escuchado ese caso. De hecho, ¿Qué te parece si vamos a una pausa? mejor vamos a una pausa. De una pausa onanista. Onanista y de hidratación. Y también. También. Pues seguimos con Estábamos hablando de con leyendas con legendarias. cochinadas. Ah, ok. No, no. Está bien. No, estábamos Un alemán que es el que busca que dice, yo quiero que a mí me coman, ¿no? no, él busca A alguien a alguien para comérselo. para comérselo Ujú. y tiene su nombre, ahorita Ah, ok. te lo digo, o sea, lo estaba buscando. Creo que hay foros así, ¿no? Hay foros así, Donde la gente dice, yo como, es que son dos, ¿no? es que El que come y el que es comido. el que es comido. Y es que En esa dinámica no canibalista. sé si en México es ilegal el canibalismo, porque sí hay prácticas de canibalismo, o sea, por ejemplo, cuando nace un bebé, luego las mujeres que recién tuvieron al hijo, Ujú. se comen la placenta. O sea, se están comiendo, sí. se comen a sí Se comen la mismas placenta, sí. o venden el conducto, ¿Cómo se llama ese? el cordón umbilical. El cordón umbilical lo venden y ¿A poco? es de uso medicinal y la Ah, gente ok. lo compra y es Ese muy no caro, Eso ¿no? no sabía, fíjate. O sea, yo sé ese dato porque en una novela de Charles Dickens, Ujú. Vende su cordón umbilical. es muy biográfica esa novela, es Oliver, ay, ¿cómo se me puede olvidar?
No sé si es... Atom, Oliver Atom, el de No, los... no, es una novela Sachs. más, ¿No es Oliver Sacks? no, es una novela más, Oliver Twist. Ah, Oliver Twist, ok. Oliver Twist. ¿Es biográfica, Oliver Es Twist? biográfica. Ah, ok. Es la novela más biográfica de Charles Dickens. Ujú. Y la primera escena es justamente esa, de su nacimiento. Y habla de cómo venden el cordón. Ok, Y entonces, bueno, ese es un ejemplo Ujú. básico de de canibalismo. canibalismo, ¿no? O comerse las uñas, es un acto de canibalismo. Mi mamá decía, pues es que la uña no, porque está muerta, ¿no? La parte que te comes es la orilla. Y yo dije, bueno, pero pues también cuando te comes a alguien más, pues la parte pues que Está cortas muerto. está muerto. Sí. Entonces, Yo estaba pensando en el ritual de la hostia, que es un ritual canibalista. O sea, es un ritual caníbal. sí, sí, La sí. hostia, cuando uno recibe la hostia, Recibe está el cuerpo. consumiendo el cuerpo de Cristo, Sí. ¿no? Y el cuerpo y la sangre de Cristo, que pues, es algo como muy grotesco. O sea, bueno, pues sí, ¿no? Pues es grotesco, Sí, sí, la sí. verdad. No, Sí. porque estás comiendo, se supone, o sea, simbólicamente, estás comiendo un cuerpo de un muerto y estás bebiendo su sangre, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, que si es divino y lo que sea, pues va. Pero sigue siendo un ritual caníbal, ¿no? Y creo que sí, a lo largo de la historia se puede observar eso como que tú, o bueno, la gente, pues sí, ¿no? No tú ni yo, sino se absorbe esa unión, sí es a través del canibalismo, ¿no? O sea, esa unión, como la unión más así de yo me voy a ver afectado por ti, es a través del canibalismo, ¿no? En el Sí. consumo de la hostia, en esta cuestión amorosa, ¿no? También. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Sí, y, o sea, viene a relación con lo de Nona, porque pues Nona está siendo canibalista consigo misma al imaginarse Ujú. y, y al eliminarse, al final se termina desapareciendo, ¿no? Ujú. Y luego vuelve Sí, o sea, se intuye que vuelve a empezar, ¿no? vuelve a empezar, pero en algún momento se acaba esa ilusión, ¿no? Sí. O sea, mencionaba esto del alemán, de este caníbal alemán, Ujú. porque Muchos caníbales, ¿eh? Famosos. ha habido. famosos, El caníbal de la Guerrera, que ahí entra, sí, por ejemplo. Era poeta, ¿sabías? ¿era poeta? Sí, güey. Ah, mira, a lo mejor había una correlación, Entre la poesía. El Diego Eh, Rivera también dice, es- el pintor, Diego Rivera, ajá, en una biografía escribe que comió ahí carne de gente. ¿de gente? Sí, ¿tú crees? ¿Cómo crees? Bueno, Bueno, pero tú ajá, nos ve a tu estamos punto, desviando. güey. Sí, sí. O sea, la idea es esto, ¿no? El dilema moral de, bueno, el caso que están leyendo legendarias, que voy a buscarles el capítulo para hacerles promoción. No necesitan, ¿eh? Tampoco No, necesitan. tampoco necesitan, ya llenan un palacio nacional. Imagínate. Este, ¿Cuándo vamos a llenar un Palacio No, Nacional? eso ni de... Nunca. Nunca. Ni regalando los boletos. O sea, necesitamos... No, ni justamente, regalándolos, de regalándolos. verdad. Este... em, este... Justamente estoy buscando ese... Ah, aquí está. Armin Meiwes. Lo estoy pronunciando mal. A ver, tú... No, yo no sé. Ay, si yo que sé alemán, ¿no? No, pues Mavis. Meiwes. Pues sí, ¿no? Pues la W es así. Ajá. Pues, No, la W se pronuncia como B. Por eso. En alemán, sí. Meiwes. Pues Mavis. Ajá, Armin Meiwes. Mavis. Es el caníbal alemán. Ajá. Y y pues nada, o sea, como hay un acto erótico porque Sí, sí, sí. él quiere consumir a alguien porque siempre se ha sentido solo y que nadie lo acompaña. Ujú. Y el que es consumido, la víctima, él quiere ser parte de alguien más. Ujú. Y ese es su acto erótico más alto, ¿no? Sí, sí, sí. Y es una historia de amor, entre comillas, ¿no? Sí. Sí. Pues Yo- sí. O sea, Es que mira, es una o sea, sexualidad yo lo atronado. que he pensado, bueno, no lo he pensado, ¿eh? No lo he pensado, pero pues, o sea, si dos personas están de acuerdo en comerse entre ellas, pues tampoco, o sea, no hay tanto problema, ¿no? Sí, ¿O tú sí. cómo ves? Es que, bueno, todo se derivó por lo de la habitación de Nona. O sea, sí nos estamos desviando, pero es que... Bueno, sí, sí, sí. eh, Es la- ilegal el canibalismo, me imagino. yo no lo sé. Yo no sé si es ilegal. O sea, bueno, yo supongo O sea, que sí. entiendo que es... ¿O por qué tú decías que no? Pues por lo de comerte la placenta. Bueno, pero eh, no es lo mismo eso que hacerte un taco, ¿no, güey?
O sea, si te haces ya un taco, yo creo que ya... Entonces, pero si te haces un taco de ti mismo, Ah, de ti mismo no sé, güey. Yo creo que eso no es ilegal. o A sea, ver, si un día digo, ese- ay, pero tengo hambre, no tengo para la carne molida, me voy a cortar un pie, un dedo, pues yo creo el que no es ilegal. meñique. Dice aquí, mira, A ver, es de revista... No, espérate, ¿tú es un qué video. crees, Lola? ¿Tú qué crees? ¿Crees que Ah, es? cabrón. Bueno, pues dice aquí, Google, la IA de Google, Ujú, dice, en México el canibalismo no está tipificado explícitamente como un delito en ok. el Código Penal. Sí, O sí, sea, sí. bueno, dice, sin embargo es completamente ilegal en la práctica, pues sí, porque tienes que matar. O sea, sí, pues sí. Sí. O sea, Sí, mira, o sea, dice que es ilegal en la práctica porque necesitas, matar. ajá, o sea, necesitas cometer otros delitos como el homicidio calificado, eso sí, profanar los cadáveres, eso sí está mal. Ah, Eso claro. sí es ilegal, eso sí es súper ilegal. Sí, sí, sí. Y también dice, la Ley General de Salud prohíbe el uso, manipulación y destino de tejidos, órganos y cadáveres humanos fuera de los fines estrictamente médicos, científicos o legales autorizados. O sea, no te van a meter a la cárcel por eso, Ok. por las leyes sanitarias, Ok. pero no te van a meter a la cárcel por el, o sea, ¿Caníbal? ajá, no, No. así de que es usted culpable de canibalismo, no No. existe eso. Ok. Entonces no es Entonces, ilegal. no es ilegal. Ah, bueno. Y Eh, creo que la placenta es un fin médico. sí, sí, Entonces sí. eso sí se puede. Ok. Si tiene un fin médico, sí se puede. Ok, ok. Pues sí, o sea, todo se derivó por lo de Nona, porque Nona hace un ejercicio nanista. No sé, canibalista, yo propongo. por- Sí, yo creo que más canibalista que onanista. Porque por las imágenes que nos pone Cristina ajá, que Fernández Cuba. sugiere, Que sugiere. ¿no? Que son, o sea, el uroboros se consume a sí mismo. O sea, no solamente se conecta, ¿no? Ujú. Sino que se consume. Entonces sí creo que es una cuestión canibalista, ajá. Sí, ¿no? Y en el capítulo de Leyendas Legendarias entran en el cuestionamiento filosófico de qué hacer si conscientemente alguien, o sea, si alguien da prueba que lo mates, ¿no? Porque viene con el tema de de la muerte asistida y Claro, en otros dilemas, ¿no? Pero a lo mejor nos estamos sí. desviando ¿Qué es lo porque que yo decía que pues no hay problema, ¿no? Si tú quieres que nos te desvía. coman, Ah, no, bueno, también si quieres nos ¿nos desviamos, desviamos? Ajá. pero si quieres que te coman, pues ¿qué? ¿No? Pues sí, pero me voy a morir en el proceso. No, bueno, pero si tú estás de acuerdo, pues ya el otro ya decide si te mata o no, ¿no? Ah, pues Yo digo, ¿no? sí Pues sí, ¿no? puede que sí. Puede. O estaba ya muy polémico eso. Es que está difícil, ¿no? Porque ahí entra el tema de la voluntad, entre la manipulación, ajá, justamente entre que si hacemos las cosas que hacemos porque tenemos decisión sobre ellas Ajá. o porque nos agarran en un momento vulnerable, ¿no? Ah, bueno, sí. Porque, pues dirías, alguien que se suicida tiene la voluntad de Sí, suicidarse. no. Pues yo creo que a lo mejor en circunstancias No es diferentes, verdad. ¿no? No lo haría. Y pues no sé si alguien todo el tiempo quiere ser comido o solamente ciertas circunstancias lo llevan a, No sé, fíjate. en este caso, pues, o sea, Nona, pues ni Nona ni la hermana de Nona, Bueno, ahí no hay no hay ningún... ninguna voluntad, no hay o sea, Tampoco hay impedimento es que moral, ¿no? no hay impedimento moral, Pero, ok, ibas a... es que está ahí un tema interesante porque Nona no decide crear a su hermana, o sea, crea a su hermana porque, Yo creo que sí, ¿no? ¿tú crees que es una decisión? Sí. Sí, porque al final se le cae la farsa. O sea, es como, bueno, ahora me tengo que encerrar para que Para que otra vez vuelva otra yo vez pueda poder yo inventar otra cosa o imaginar otra. O sea, yo siento que sí decide, ¿eh? Siento que sí es Sí. un acto consciente. Y es que entramos en el tema filosófico entre el narrador y los personajes, ¿no? Ujú. Porque, pues, evidentemente, la hermana de Nona, en la imaginación de Nona, no tiene voluntad. No, O sea, no. no. Ese personaje no tiene voluntad, sí. Como nosotros, Más que la que le permite Nona. exacto. Ujú. Y es como el narrador que construye sus personajes y sus personajes no tienen voluntad. No, tampoco. Más que la que decide el Nada que no autor. es el narrador, excepto El narrador, sí. excepto si la novela se llama Niebla, de Unamuno. Ok. Ahí sí No la he leído tampoco. gran novela, sí te la Sí, vas a la voy leer a en la leer. carrera. Ah, está bien. Ahí sí un personaje se revela. Ahí dice. Ah, sí, no quiere Sí, actuar. sí, dice, no, ahora que. Le dice a Miguel de Unamuno, al autor, que pues que por qué lo va a matar, ¿Qué le pasa, no? qué le pasa. Ok.
Entonces, hay relatos que sí ponen en cuestión la autoridad entre la voluntad del narrador y la voluntad del personaje. Ujú. En este caso no hay ese tema, se asume que el narrador y el personaje es el mismo Ujú. y que tu conciencia no tiene voluntad más allá de ti, ¿no? Ujú. O sea, porque estamos hablando, diríamos que la hermana de Nona es su conciencia o es una parte de su conciencia. No, pues eso es justo. O sea, como yo creo que son. O sea, es parte. Hay una división. En el relato hay una división de la conciencia, ¿no? Entonces, como que la hermana de Nona en este artificio existe, sí tiene su conciencia aparte, ¿no? Y sí tiene sus deseos y sí tiene sus preocupaciones, pero sí forma parte de Nona, a final de cuentas, ¿no? O sea, como que es un fragmento, ¿no? No sé si sea la conciencia como en el sentido de, pues sí, como de Pepe Grillo, ¿no? De que le está diciendo qué hacer y qué no hacer, sino que forma parte de su conciencia, ¿no? Ok. Ajá. O sea, no es como... O sea, es parte de ella y entonces no... O sea, sí, o sea, tiene dos personalidades, ¿no? Nada más como Puede ser. un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ándale, puede ser, sí. Sí, ¿Así? sí, sí. Yo siento que sí. Así se... ¿Tú cómo ves? Pues sí, sí creo que ahí quedaría el relato. No sé si se le puede explotar algo más y si quedan dudas. Seguramente. Ujú. ¿Quiere decir que ya vayamos cerrando? Sí, vamos, pues eso es, ¿no? Eso es la discusión. Sí, esa es la Tenemos que discusión. hacerlo de las cartas. Tenemos que hacer lo de las cartas. Tenemos que... bueno, la siguiente semana teóricamente nos toca película. Sí, se supone que sí, película. Y seguramente se nos ocurrirán más ideas cuando ya se acabe la sesión. Es lo malo. A mí me pasa eso, ¿eh? Sí. Cuando ya no grabamos, yo digo, Por eso tenemos que se hacer me guión. fue. Este, Pero sí va. Sí. Puede ser. Puede ser eso. Mira, Todas la Lola después de... Lola ya no quiere escuchar. Ya, o sea, si ella se durmió, imagínate Imagínate. imagínate los que están escuchando esto. A ver, permítame. Lola, chingado, ¿por qué no se callan? Sí, mira, está reclamando. Creo que no se va a ver, pero probablemente, o sea, si no, yo voy a hacer todo lo posible porque usted en casita se lo imagine. Para que usted se imagine a la hermosa de la Lola. Creo que sí ya se las enseñé, ¿no? Sí, se lo enseñaste. Sí, Bueno, salió. es que ahorita está durmiendo en mi regazo. Exactamente. Sí, pues es que está chiquita, ¿no? Sí, después de dar lata como 2 horas o 3 o más, de repente dijo, bueno, ya. Mucho hablar se cansó de escuchar de onanismo y... Sí, dijo, no, yo no. Yo no estoy de acuerdo, mano. Dijo, yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. De puras pendejadas. Sí. De puras pendejadas. Eso del onanismo ya es un cuento de Ya te un lo cuarto. Ya. Es un cuarto y una Es un morra. cuarto y una morra. Ya, o sea, todo eso no. Y ya ¿Qué tal que Fernando Escobas no se enoja por lo del síndrome de Down, pero sí se enoja por lo del onanismo? Dice, oye, no no manches. se has llevado eso, ¿no? Mira, primero que le llegue la interpretación. Ajá. Y ya. Ah, bueno. Ahí. Se la mandamos, ¿no? Hay que hacerle el mandárselo por correo. Por correo le mandamos, le decimos, para que oye, se ría. Sí, para que nos diga, por favor, no vuelvas a hacer eso en tu vida, mano. A ver. O sea, no es a fuerza hacer podcast, ¿eh? Sí, no es a huevo, ¿eh? O sea, a ver, saca la carta. A ver. Uy, ¿no tiene nada? Ah, no, sí tiene, pero es literatura. No. Está bien. A ver, ¿es otra literatura? Ahora Perdón, sale. narrativa, perdón. No. Esa es película, güey. Ah, sí. Alice. Ah, Alice está chida. Ok. La próxima semana vamos a ver. Alice. Alice. Es una polaca. Una polaca. Es una adaptación de Alicia en el País de las Maravillas, pero está rarona. O sea, está extrañona. Sí. Ok. Va a estar chida. Bueno, pues Muchas un gracias. gusto, mucho gusto por escucharnos a estos. Hablar de onanismo. De onanismo y de canibalismo también. Y de canibalismo. Y pues ya de paso. También, la habitación de Nona, pues pasó, ¿no? Pasó, por ahí. Dijimos, ay, ¿te acuerdas que habíamos quedado? que íbamos a hablar sobre eso. Ajá, está bien. Sí. Eso es todo. Pues es muchas todo. gracias. Muchas gracias.